Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a leer una historia en la palabra de Dios que está en Lucas capítulo 5, que habla de una pesca milagrosa. Dice que estaban mucha gente reunida en un lago que se llamaba lago de Genesaret. Dice que había mucha gente en este lago agolpada, una con otra, en orillas del lago. ¿Y saben qué estaban esperando? Que el Señor Jesús les hable la palabra de Dios. Dice que a orillas de este lago había 2 barcos y los pescadores estaban lavando sus redes. Entonces el Señor Jesús entró en uno de estos barcos para que toda la gente lo pueda ver, y desde ahí empezó a hablar la palabra de Dios a toda esa multitud que estaba. Y cuando terminó de hablar la palabra, le dijo al dueño del barco que si se podían ir a alta mar para tirar la red para poder pescar. En esos momentos los pescadores tenían redes muy grandes con las que pescaban y así sacaban a los pescados del agua. Entonces el Señor Jesús le dijo a este hombre si podían ir a echar la red. Pero Simón, que era el dueño del barco, le contestó que habían estado toda la noche y no habían podido pescar nada, pero que iban a ir porque él se lo pedía. Y le dice: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces fueron, ¿y saben qué pasó? Cuando tiró la red al agua, dice que encerraron multitud de pescados. ¿Qué pasó? Habían atrapado con la red muchos pescados, que se rompía la red de tantos que eran, que tuvieron que llamar al otro barco para que venga a ayudarlos. Y dice que llenaron los 2 barcos completos de pescados y que los barcos se hundían de tanta cantidad que había. Esto es un milagro que hizo el Señor Jesús. Y los hombres que estaban allí se dieron cuenta, porque habían estado toda la noche tratando de pescar y nada habían podido sacar. Entonces se dieron cuenta que había sido un milagro y que cuando vieron esto, estos hombres, ¿saben qué les pasó? Tuvieron miedo porque se dieron cuenta que estaban enfrente del Señor Jesús, que había hecho un milagro. Y dice la palabra de Dios en Lucas 5, el versículo 8, lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Acá Pedro se reconoce pecador, entiende que estaba enfrente del Señor Jesús, del Hijo de Dios, y que él era un pecador, que no podía estar mirándolo. Entonces el Señor le dijo: No temas, desde ahora pescarás hombres. ¿Qué le quería decir? El Señor Jesús se dio cuenta que Pedro se había arrepentido, que había entendido que era pecador. Entonces quería que lo siga y que vaya con él, que deje, que no pesque más en el mar, sino que vaya con él para hablarle a todas las personas, a todos los hombres, de la obra del Señor Jesús, del mensaje que él daba en la tierra, para que así se puedan convertir y puedan creer en la palabra. Él quería eso, que lo siga y que le ayude a hablar a todas las personas. Y dice la palabra de Dios que cuando los barcos llegaron a la orilla, estos pescadores dejaronlo todo y le siguieron. Qué lindo, ¿no? Qué hermosa historia podemos ver acá. Vemos cómo Simón Pedro no dijo que no al Señor, sino que le obedeció y dejó todo y le siguió. Primero se reconoció pecador, entendió que tenía pecado en su corazón y luego obedeció al Señor y le siguió.
Y pensaba en ustedes, ¿no? ¿Ustedes se reconocen pecadores? ¿Han aceptado al Señor Jesús como su Salvador? Es muy importante que hagan esto. Si realmente no lo hicieron, pensar, ¿no? Darse cuenta de que todos tenemos pecados, reconocerlo, pedirle al Señor que nos limpie, que se le limpie el corazón y luego reconocerlo como Salvador de nuestras vidas, que murió en la cruz para salvarnos a todos los que le aceptamos, ¿no? A todos los que creemos en Él. Y así pasamos a ser hijos de Dios. Y si ya son hijos de Dios, el Señor, como le dijo a Pedro, que le siga, que lo ayude, quiere que nosotros también le sigamos, que ustedes también le sigan. Quieren el Señor que le obedezcan a su palabra, que sean niños obedientes y que puedan también ser pescadores de hombres, como le dijo a Pedro, que le hablen a todas las personas que conocen del Señor Jesús, de la obra que hizo en la cruz, que murió en la cruz para salvarnos. Eso es lo que quiere Dios, que vayamos y prediquemos la palabra. Y es lo que espera de cada uno de ustedes, que vayan y les hablen a los compañeritos del colegio, a los vecinos, a los familiares, a las personas que tienen cerca, que puedan hablarle de la palabra de Dios, que puedan predicarle, ¿no? La obra del Señor Jesús en la cruz, para que ellos también sean hijitos de Dios. Qué importante es esto. Es algo que el Señor nos manda en su palabra que debemos hacer. Y nosotros debemos obedecerle. A veces nos da vergüenza hablarle a nuestros compañeros del colegio, a nuestros vecinos, porque pensamos que se pueden burlar. Pero ¿saben qué? Debemos imitar a Pedro, que dice que dejó todo y siguió al Señor. Eso debemos hacer nosotros, ¿no? Debemos ser obedientes y debemos hablarle a todos los que nos rodean del Señor Jesús. Como actuó Pedro, así también hacerlo nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pescador de hombres te haré, de hombres te haré, de hombres te haré. Pescador de hombres te haré, si me sigues hoy. Si me sigues hoy, si me sigues.